Namah Shivaya, muy buenos días para todos acá presentes, mis compañeras en este espacio y las personas que nos están acompañando de forma virtual. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy especial que es la música, según la tradición, según Swami Shivananda, expresado en su libro La Senda Divina. Para comenzar quisiera hablar de que cuando él comienza su apartado, él comienza relatando una historia que puede sonar un poco contradictoria, pero que nos expone y nos explica lo hermoso y lo poderoso que es la música. Entonces, en un inicio, él cuenta la relación que tiene Ravana con Shiva. Entonces, tenemos que recordar, pues como recordar que Ravana es un demonio que aparece principalmente en el Ramayana, y es la historia de cuando Ravana, en un proceso como de venganza hacia su hermana, si no estoy mal, que fue rechazada por Rama, porque ella se enamoró profundamente de él. Entonces él, en un estado de venganza, de odio y además de lujuria, decide raptar a Sita cuando Rama y Sita están exiliados por parte de su familia en su reino. Entonces vemos que Ravana tiene una naturaleza pues como de baja vibración, y eso es importante aclararlo porque ahorita vamos a ver sobre las vibraciones en la música. Y sin embargo, en la relación que tiene con Shiva, específicamente en esto, es otra historia aparte. Entonces Ravana estaba intentando alzar la montaña donde suele estar Shiva con su consorte. Y él es muy fuerte y la logra levantar. Entonces Shiva, pues como con bastante enojo, lo que hace es que apoya su dedo pulgar del pie y baja la montaña y lo aplasta. Entonces, a pesar de toda su naturaleza demoníaca, Ravana era un ser muy devoto a Shiva y comienza a cantar, y canta durante años. Y dice Shivananda que incluso siglos. Entonces Shiva se compadece y quita la montaña, lo deja libre y le hace un regalo a Ravana por su estado devocional. Entonces aquí nos deja la enseñanza que incluso en los estados más profundos del ser, en los estados más bajoneados, donde uno puede estar en los estados como más tamásicos, la música es quizás uno de esos, como de esas prácticas espirituales que más nos pueden elevar. Entonces, antes de continuar, me gustaría preguntarle a mis compañeras o a las personas que deseen hacerlo de forma virtual, para ustedes, ¿qué es la música? Am, yo crecí como con los referentes de mis tíos, porque ellos mientras estaban en la universidad como que eran pues medio adolescentes adultos y como que me cuidaban, y recuerdo mis primeros recuerdos con la música fueron, sí, como ronditas infantiles que me ponía mi mamá, pero también como con estos referentes de la música, y en ese momento era como rock clásico que ellos me ponían, y no me ponían exactamente por mí, sino pues porque ellos estaban escuchándolo y a mí me encantaba como el ponerme a bailar y a brincar por toda la casa, como eh, con esta música pues fuerte, ¿no? Porque para mí, después de pasar escuchando como, no sé, la rondita infantil a escuchar esto, como que me hacía poner en un estado como de alegría, como así Ujú. desbordada, como recuerdo mucho eso. Y luego de eso como que volvía como ya, como la calma, y me gustaba mucho esa sensación del disfrute y también de la unión con ellos, porque también me acuerdo que pasaba con mi papá como ese referente musical. Eh, y bueno, recuerdo mucho eso. Luego ya tuve como mis gustos musicales, ya tipo pop o cosas ya más de aquí. Bueno, varias cosas con la música. Pero me salvaba un montón.
como cuando estaba, digamos, en el colegio y no entendía muy bien como qué estaba haciendo con el ir al colegio, o sea, como que no, yo estaba pues muy perdida en ese camino y lo que me salvaba en parte era eso, como el ponerme a disfrutar realmente como ese momento conmigo misma y con la música. O también recuerdo que fue una motivación para aprender inglés, porque no entendía las letras de las canciones y fue como, bueno, está cool e interesante poder salir solamente de esto y pues explorar otras cosas. Eh, y hoy en día, bueno, me daba como mucha vergüenza cantar hasta que llegué al ashram y ahí empezamos a cantar todos los días los mantras devocionales. Intenté tocar el tambor, tocar la maraca, tocar cualquier instrumento que estuviera ahí y eso me hizo conectar aún más con ese sentir devocional, como que nunca lo había tenido tan en cuenta. Antes sí bailaba, pero era como mi único eh, contacto con la música, como el baile. Pero ahora que también me atrevo a cantar, a alzar como también esa frecuencia de mi voz, es descubrirme desde otro punto de vista y es demasiado hermoso eh, poder descubrirlo como no, ya no solamente un escape, sino como un complemento pues, de este proceso. Entonces me gusta mucho Qué eso. lindo. ¿Alguien más tiene una sobre qué es la música? ¿No? Bueno, también para mí ha sido una parte como muy importante en mi vida, pues siento incluso un poco como de esa deuda de que no me he dedicado o le he prestado más atención a eso, porque sí, hay varios músicos en mi familia. Y mi mamá, recuerdo también que coqueteaba con la música por ahí, tenía una guitarra y tenía un acordeón. Y bueno, ella siempre le gustó también como explorar por ese lado. Y, y bueno, también al llegar a la práctica de yoga fue muy, muy importante reconectar con la voz a través del canto de mantras, que creo que es una herramienta muy asequible para todos, para poder conectar con esa música que habita en todos nosotros, porque a todos nos mueve la música de diferentes formas. Como seres humanos pienso que es un arte que nos eleva muchísimo, aunque también como tiene tanto poder nos podría bajonear Ujú, mucho. Así que es muy importante escoger como esas vibraciones ujú. que queremos sentir en nosotros y, y bueno, pues lo veo sí como una herramienta muy poderosa y agradezco también mucho al yoga el poder entrar más en contacto con el instrumento más hermoso que tenemos, que es nuestra propia voz. Muchas gracias. Y es súper interesante porque lo primero que nos dice el maestro Shivananda es que la música son las expresiones de las emociones, pero que incluso va mucho más profundamente. Y hablamos sobre las dos principales filosofías que nosotros trabajamos en el yoga en este momento, que son la filosofía Vedanta, pero voy a comenzar con la filosofía Sankhya, que es la filosofía dualista. Entonces, habla de que Prakriti y Purusha son como las dos energías universales. Purusha es como ese aspecto masculino, ya que ayer estábamos hablando de satsang, me parece del satsang del sagrado masculino y femenino, porque todo se está entrelazando en este momento. Y Prakriti es como esa energía femenina. Entonces, Purusha está como el eterno observador, es la energía que es creadora. Y Prakriti es el eterno observado. Entonces, esas energías están como así convergiendo todo el tiempo y llega un momento en el que, ¡pum! O sea, como que deciden en su propia experiencia tocarse y se genera lo que nosotros conocemos como el Om. Entonces habla de que el Om es el inicio de toda la música, porque todo lo que ustedes me mencionaron es más un aspecto que nace desde el mundo grecorromano, que se llama como la teoría apolínea y dionisiaca, que podemos hablar de eso más adelante. Pero dentro de nuestro propio proceso, que es el yoga, la música no se reduce a la producción artística del ser humano, la música está en todo. Entonces él decía, la música está en el concierto, pues está en los conciertos, está en los instrumentos musicales,
que su principal función es emular los sonidos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, este instrumento que me pusieron acá de forma muy casual y orgánica representa la lluvia y el sonido del agua. El tambor representa el corazón, y etcétera, etcétera. Pero él dice que incluso dentro de los procesos más elevados hay música en las piedras, hay música en las aguas y hay música en el silencio. Porque, y les hago una invitación, vamos a tener un satsang con nuestra compañera Mariale sobre el yoga de la danza, Satya Yoga, Natya Yoga, y también recordarles que hace unos días hicimos un satsang sobre Narada. Entonces ahí estamos entrelazando música con danza porque no es diferente, es la misma cosa. Porque música es vibración, así no suene. Así la danza sea solamente movimiento, si no tenemos como un aspecto, pues como acordes o musicalidad que nos acompañe, es movimiento. Y la música, así no haya una danza presente, sigue siendo vibración. Entonces son la misma cosa, súper invitados a ese satsang que va a ser el domingo 17 de mayo a las 5 de la tarde, con aporte voluntario, traigan comida vegetariana si así lo desean. Y volviendo al tema, entonces él decía, cuando se escuchan a maestros de nuestra tradición o incluso de otras tradiciones, cuando se habla de que, por ejemplo, los indígenas, las personas ancestrales, escuchan o hablan con las plantas o o hablan con el agua, con el viento, con las piedras, es porque están sintiendo esa vibración. O sea, es porque están sintiendo la musicalidad de todos los seres. Eh, bueno, algo súper importante también, ya entrando como en el terreno de la musicalidad producida, que era lo que les decía de lo apolíneo y lo dionisíaco, él habla de que tenemos los 5 principios en el yoga, que son asana, shavasana, asanas, pranayamas, shavasana, y me voy a concentrar en el cuarto, que es ayurveda y alimentación consciente, especialmente en la parte de alimentación consciente. Porque no solamente son los alimentos gruesos que ingerimos que entran a nuestro cuerpo, sino que es toda la extracción que tenemos de todos los sentidos que entran hacia nuestro ser y que se expresan en nuestro cuerpo físico, astral o causal. Y me voy a concentrar en la música porque la música entra principalmente por el oído. No solamente por el oído, pero principalmente por él. ¿Por qué? Porque así como tenemos conciencia de qué comemos, cómo lo comemos y de dónde procede, también tenemos que tener conciencia sobre todo sobre el resto de los sentidos. Qué escuchamos, cómo lo escuchamos y de dónde procede lo que escuchamos. Porque como decía nuestra compañera María Alejandra, hay música que nos puede elevar y ya él habla como de ciertos tipos de música que él recomienda y hay música que nos puede bajar. Entonces hay que tener mucha conciencia de cómo lo estamos escuchando y en qué espacios también los estamos escuchando, porque hay espacios que también están diseñados para quitarnos como las energías o ponernos en estados más tamásicos o rayásicos. Y la idea de la música siempre es entrar en un estado sádvico. Por eso mismo, sobre esto que les estaba diciendo, él recomienda como ciertos tipos de música, principalmente los kirtanan, que está dentro de los 9 como principios del Bhakti Yoga o los cantos devocionales. Entonces él expresa, el kirtanan es cuando evocamos la divinidad, cuando llamamos a Dios por alguno de sus nombres. Y él dice, puede ser incluso desde el cristianismo, cuando pues, la gente se reúne a orar, ahí está haciendo kirtanan. Cuando los musulmanes hacen su llamada a la oración en el primer día, ahí están haciendo kirtanan. Cuando nosotros nos sentamos acá y mantralizamos, estamos haciendo kirtana. Y esa es la forma más elevada de subir nuestra energía. Incluso nos pone un ejemplo de un devoto que se llamaba, ya les digo, Túcara, que era un campesino
que era, incluso era un campesino iletrado, pues o sea, como no tenía una educación, no tenía como un proceso, pues como ilustrado que le permitiera tener como discurso, pero él siempre estaba en evocaciones al Señor Krishna, siempre estaba como en actos devocionales y en esos estados devocionales llegó a un estado de tanta pureza y tanta concentración que se terminó convirtiendo en uno de los principales exponentes dentro de la India para la meditación acústica o la meditación musical. Mm. Bueno, él habla de que hay unos sonidos que son universales y que son, o sea, como que dentro de la musicalidad nos eleva mucho la energía. Y son Ra, Si, Ga, Ma, Pa, Di, y Ni y Sa. Y también habla de unos instrumentos musicales que están dentro de la tradición india, que son muy importantes, que son el armonio, la cítara, el bhana y el bansuri. Entonces él dice que cuando escuchamos estos instrumentos, porque estamos acostumbrados a que la música sea acompañada con letra, pues como con nuestras voces. Y dice que el kirtanan pues como que nos eleva mucho la energía, pero que además cuando escuchamos música que de conciencia también elevada a partir de instrumentos musicales también podemos entrar en estados meditativos muy profundos. Eh, bueno, entonces él dice que incluso cuando uno llega a conectar con estados tan profundos de la música, puede incluso transformar la materia. Entonces él ponía ejemplos de que hay gente que puede transformar los estados del agua, o sea, como cantando, que incluso puede transformar enfermedades o curar enfermedades, que los estados vibratorios están pues como en nuestros acordes cuando entramos en estos procesos de conciencia con la música, entendiendo que la música es un poder muy grande para entrar en conciencia con Dios. Entonces, él también habla pues, sobre lo de la creación, que en toda creación hay estados de vibración, incluso cuando están en estados de profunda quietud. Me gustaría saber si alguno de ustedes han tenido procesos de sanación con la música o si reconocen algunos espacios que les han bajado la energía solamente escuchando como la música. Mm, Pues al iniciar como este camino espiritual, sí encuentro que, por ejemplo, ya para mí ir como a un bar o una discoteca es un poco difícil, porque pues aunque hay música que aún todavía, pues digamos, popular, que me gusta, pues la energía que se mueve en estos sitios inmediatamente se siente porque no estás simplemente escuchando música, sino que estás también como em, haciendo cosas que no son buenas para tu cuerpo, como bebiendo licor o fumando. Entonces, em, digamos que la música lleva como a ese momento de rayas o de tamas también, porque pues después de consumir, digamos, estas cosas, pues entras en un estado tamásico, ¿sí? Entonces, digamos que en esos instantes es como que he sentido la vibración baja en estos lugares, ¿sí? Y procesos de sanación con la música, sí, con el canto de mantras, definitivamente el proceso de sanar la conexión con mi voz, por lo cual también yo siempre fui muy tímida, una persona sumamente tímida para hablar en público, ni pensarlo, o para mucho menos dirigir una clase, era muy, muy difícil para mí. Y el proceso de primero pues enseñar yoga y también cantar los mantras durante la clase y hacer kirtan ha sido muy sanador en reconectar con mi voz, en no juzgarla, ¿sí? Y apreciarla pues tal como es, abrir como ese chakra de la garganta y Vishuddhi. Y por otro lado, por supuesto, con las danzas de India, como lo mencionabas en el satsang que tendremos más adelante, para mí es como el complemento perfecto porque son danzas espirituales. Entonces es como ahí se reúne todo lo que uno necesita, el canto del mantra,
la música y la danza, todo junto como una gran medicina para el ser. Muchas gracias, Ale. Él expresa que la función de la música nunca es la exaltación de los sentidos. Y cuando colocamos como la exaltación de los sentidos como la principal fuente para nosotros escuchar música, es cuando entramos en ese estado donde la música pierde el sentido sanador, porque nos estamos extrayendo y nos estamos identificando con las sensaciones y no con el estado profundo al que nos puede llevar la musicalidad. Entonces, él dice que cuando, o sea, cuando escuchamos música y no le damos importancia a qué estamos escuchando, o sea, por ejemplo, no sé, cuando escuchamos, y no es por, pues, como satanizar ningún tipo de música, pero cuando escuchamos algún reggaetón y no estamos escuchando que nos están diciendo, pues, como que somos objetos sexuales o que somos cosas, pues como que nos están cosificando, sino que nos quedamos con el dembow, que es este ritmo, y nos alegra pues porque obviamente nos sube la energía y todo eso, inconscientemente estamos llevando esa letra y la estamos como interiorizando y no nos estamos dando consciente. Entonces, él también nos dice, sepan también quién produce la música, pues como quiénes las están transmitiendo, porque así como uno encuentra maestros tamásicos en el camino espiritual, también lo encuentra dentro del arte. Entonces, no es solamente consumir arte por consumir arte, es consumir arte desde un estado de conciencia. Habla también algo que me pareció muy loco y es que dice que hay que, para aprender a escuchar música, hay que primero aprender a escuchar el silencio. Entonces, que cuando la mente está en silencio es cuando puede recibir los acordes de una forma mucho más armónica. Porque cuando uno escucha, incluso, pues como los estados más elevados y nuestra mente no es, o sea, está así como como en eterno movimiento, puede que estos estados se disipen o se enreden con los mismos pensamientos. Y a eso lo llama el Narada Rishi o Srimas Narayana. Entonces es como esa forma en la que podemos desidentificarnos con los sentidos que estamos teniendo en el cuerpo para poder, o sea, como escuchar o entrar en estos procesos meditativos a partir de la música. Eh, entonces, bueno, también habla sobre el satya, que es apagar la naturaleza del hombre, precisamente porque siempre estamos buscando, incluso dentro de los procesos espirituales, volver a nuestra naturaleza más física y más carnal. Entonces es como ser y siempre llevar a la conciencia, por eso hablamos como de los 5 caminos del yoga, llegar para poder llegar a una meditación mucho más consciente. Mm, Listo, él habla también de los aspectos físicos de la naturaleza, entonces él se hace una pregunta: ¿dónde se encuentra la lluvia? ¿Dónde se encuentran las nubes? ¿Dónde se encuentra la tierra? ¿Dónde se encuentran los cuerpos? Si nosotros estamos en inercia o estamos en inquietud, nos estamos escuchando. Pues como que la música no solamente es algo que tenemos que escuchar, eso es algo que él deja muy claro. La música no es algo que nosotros tengamos que interpretar o que nosotros tengamos que extraer o abstraer de nuestros propios sentidos. Es algo que los cuerpos en general ya están emitiendo. O sea, cuando nosotros estamos sentados ya estamos transmitiendo música, porque nuestras células y todo nuestro cuerpo está en vibración. Por eso cuando nosotros estamos, no sé, estamos reunidos y alguien se bajonea, estamos escuchando su música. Cuando decimos que estamos escuchando su cuerpo astral o su cuerpo causal, es porque estamos escuchando esas emociones. Entonces él dice, la música no es solamente esa producción. Ya hablando pues como en términos más generales, saliéndonos un poco como
de lo que expresa nuestro maestro Shivananda, me gustaría también hablar un poco sobre la música expresada según pues como como nuestra propia, no sé, como cultura occidental. Entonces, cuando uno hace como un rastreo antropológico, uno encuentra de que no hay civilización que no tenga una expresión musical o una expresión de la danza. Es como que eso siempre ha acompañado a la humanidad. Y mayoritariamente las primeras expresiones musicales son litúrgicas, es decir, tienen un acompañamiento religioso o pues como espiritual. Y eso lo podemos ver expresados incluso en fonemas, con sonidos, como la mantralización del OM. Y ya es como, llega como el mundo griego y ya le da como es un concepto separándolo, bueno, incluso ni siquiera separándolo, es más como le da un concepto mucho más de nuestro terreno físico y él habla de la expresión dionisíaca y la expresión apolínea, que son dos deidades también como de estas tradiciones. Y lo más parecido a lo que expresaría nuestro maestro Shivananda sería lo apolíneo, porque lo apolíneo está más configurado a una expresión estética, pero también desde lo religioso, desde lo oculto y desde lo espiritual. Y ya lo dionisiaco es esta expresión de la música que está más enfocada como en la fiesta, como en lo teatral, en lo que está más expresado como en los sentidos, que se puede estar acompañando con otras actividades físicas como la bebida y el licor. Entonces, incluso dentro de nuestras propias construcciones también deberíamos como aprender a separar qué música estamos escuchando, si estamos escuchando una música más para lo dionisíaco o más para lo apolíneo. Y lo poco que yo he podido hablar también con mis compañeros desde las tradiciones indígenas, ellos nunca cantan por cantar y nunca escuchan música por escuchar música, que es algo que nosotros hemos normalizado mucho en Occidente, o sea, como que hasta para ir al baño escuchamos música, para ir en el transporte público estamos escuchando música, o sea, como ellos dicen que la música son momentos rituales y que se deben hacer en momentos rituales, porque nuestra vida en la generalidad estamos escuchando es la música de la naturaleza, estamos escuchando las aves o estamos escuchando la lluvia que cae o estamos escuchando la palabra del compañero o estamos escuchando el sonido de nuestros pasos. Entonces, yo hablaba una vez con alguien del pueblo Nasa y él me decía, aunque pues como muy chévere tener la oportunidad de estar todo el tiempo escuchando la música que nos gusta, pero él decía que si hay una desconexión, empieza por el oído. O sea, si no podemos escucharnos, ahí empieza todas las desconexiones. Entonces ahí comienza una invitación, pues les dejo como una invitación, no a que dejen de escuchar música, sino que también busquemos espacios, así como hay espacios y organizamos nuestro espacio para la oración, también busquemos espacios donde escuchemos o expresemos esas musicalidades que nos llegan al alma, sea la que sea, pero que no la estemos llevando y trasladando a todos nuestros aspectos diarios porque le vamos a perder como esa sensación de, pues como ritual que debería tener la música. Entonces, les agradezco mucho. Uh-huh. Otra cosa es que se dice que en el momento de la trascendencia, cuando ya estamos abandonando el cuerpo, el último de los sentidos que se pierde es el oído. Que la persona incluso puede perder la conciencia, ¿sí? Ya cuando está llegando en ese proceso de desencarnar, pero aún hasta en los últimos instantes sigue escuchando. Entonces es como el último sentido que se pierde al morir. Así que eso es como muy interesante que también, por ejemplo, en la tradición de Hare Krishna se le canta mucho el Mahamantra a las personas que están trascendiendo al oído, para que digamos que eso sea el último mantra que escuchen antes
de abandonar el cuerpo porque podría ayudar mucho más a la trascendencia del alma. Así que eso es una... Pues yo lo hice pues con un tío de mi esposo que estaba muy, muy mal ya en sus últimos días y pues obviamente él no creía en nada de estas cosas, pero pues ya estaba como en unos procesos muy... Ya no estaba conectado con este mundo, aunque su cuerpo continuaba acá, pero él ya no... Como que ya estaba poco a poco abandonando y yo aprovechaba para cantarle el Mahamantra al oído en las oportunidades en que tenía y en el hospital que estábamos de pronto solos. Aunque no importa que él no creyera, yo estoy segura que podía haber tenido algún efecto Positivo. positivo en su alma, en la trascendencia de su alma. Tan hermoso. Un tema interesante. Y es que sí, la tradición también nos dice que desde el Bhakti Yoga, el Kirtanam es quizás uno de los actos devocionales que más purifican los estados de la mente. Pues como que es como más rápido podemos pasar de tamas a rayas y luego a sattva. Entonces también es como evocar el poder que tenemos con la palabra, con el sonido, con lo que entra, porque cuando cantamos, ¿qué estamos haciendo? Están vibrando nuestras cuerdas vocales, nuestras glotis. Y cuando entra el sonido, ¿qué está haciendo? Está vibrando el tímpano y el caracol, pues como, y eso entra en vibración con todo el cuerpo. Entonces es como si somos responsables en nuestro camino espiritual para algunas cosas, no olvidar otras, pues como, y no en forma como de castigo, sino como en forma de conciencia. Y el arte no es inocente, o sea, como que ya saliéndome de la tradición, sino como dentro de mi propio proceso académico, el arte nunca es inocente, el arte siempre tiene una intención. O sea, cuando leemos una novela histórica o un texto académico, ahí hay una intención y hay que tener discernimiento en lo que estamos leyendo. Lo mismo pasa cuando escuchamos, tener discernimiento que estamos escuchando, discernimiento en qué estamos cantando, qué estamos dibujando, pues como que eh, el arte tiene un propósito y el arte siempre ha transformado nuestras sociedades. Entonces, si transforma nuestras sociedades, que es como la forma más general, obviamente nos va a transformar como sujetos. Entonces, ya es como una de las invitaciones. Escuché muchos kirtan, que realmente dentro de mi proceso individual, una de las formas que yo tengo para conectar es como el canto devocional. A mí me cuesta un poco la meditación silenciosa porque todavía no estoy preparado para que mi mente permanezca mucho tiempo pues como en esos silencios y lograr pues como educarla, pero con los cantos se me hace súper fácil, como entonces miren si con la música pueden avanzar en su propio proceso y en su propio camino espiritual. Les agradezco mucho por el espacio. Mm, Vamos a leer los anuncios. Como ya les dije, vamos a tener el domingo 17 de mayo un satsang presencial con la compañera María Aleja sobre Natya Yoga, que es el yoga de la danza, y obviamente vamos a también a escuchar como esas expresiones tradicionales y más ancestrales de la India. Pueden traer como su alimentación consciente y nos parchamos un rato acá. Todo el mes de mayo vamos a tener lo que son las clases de Hatha Yoga clásico y las clases de restaurativo los sábados con aporte consciente para que vengan, para que conozcan y para que sientan en su cuerpo y en su mente esta medicina tan poderosa. Tenemos un nuevo curso de Hatha Yoga básico que es de 8 clases que comienza el 19 de mayo, los martes y los jueves a las 7 de la noche. Y comienza un profesorado de yoga prenatal si ya estamos en proceso de gestación o si nuestros planes a futuro es ser conscientes y traer un hijo al mundo de una forma más pensada, más responsable. Súper invitados a este profesorado que inicia ya el 15 de mayo en Vanadurga Ashram.
Entonces, los invitamos a todos nuestros espacios, a todos los eventos que estamos teniendo en nuestra casa. Son súper bienvenidos y con todo el amor del mundo. Acá estamos para servirles. Muchas gracias.